Entonces, ok, bueno, la sesión anterior nos quedamos un poquito en toda esta parte de los métodos experimentales, ¿no? Digamos, terminamos en la parte de métodos experimentales, que era básicamente esta idea de aleatorización, y empezamos a hablar un poquito de los problemas que podían darse cuando no teníamos un diseño experimental y tratábamos de utilizar un método simple de regresión. Entonces introdujimos esta idea de endogeneidad. Decíamos, es algo que tenemos que resolver y lo vamos a resolver entonces de distintas maneras. Y aquí es donde entra la parte como más econométrica. El método con el que vamos a empezar es hablando del método de variables instrumentales. Y es un método bastante utilizado y tiene como su dificultad, digamos, un poquito en términos de entender muy bien la intuición, ¿no? Entonces yo lo que voy a enfocarme mucho es en tratar de entender bien la intuición, ayudarlos, perdón, a que entiendan bien la intuición del método. Voy a recurrir a algunos ejemplos, algunas distintas medios visuales para tratar de aclarar muy bien a qué nos referimos con la intuición y qué es una variable instrumental, para qué funciona, etc. Y después daré algunas cuestiones un poquito más técnicas, pero insisto, la parte clave es que quede bien claro qué es una variable instrumental, cómo funciona el método de variables instrumentales y cómo lo relacionamos con lo que hemos estado viendo en estas últimas dos sesiones. Entonces, en ese sentido, vamos a empezar con esta primera o esta introducción a lo que son variables instrumentales. Entonces vamos a imaginarnos un modelo como el que veíamos hacia el final de la sesión pasada, ¿no? Donde lo que tenemos es simplemente una sola variable explicativa, entonces hay una sola x, ¿no? Entonces quiero ver cuál es el efecto de la variable x en la variable y. Entonces, una sola variable, no tengo más. Este diagramita es algo de lo que habíamos platicado la vez pasada. Teníamos este diagrama, no teníamos la parte de z, que es la variable instrumental, pero teníamos lo demás. Y entonces vamos a enfocarnos en esta parte que tenemos, ¿no? Recordando un poquito lo de la semana pasada. Decíamos entonces que teníamos un modelo en el cual x afecta a y, y eso es lo que queremos nosotros tratar de medir, es esta parte de la beta, ¿no? ¿Qué tanto, cuál es el efecto de x en y? Eso sería lo que nos trataría de decir beta 2. ¿Cuál es el efecto que x tiene en y? No funcionaba bien cuando no teníamos problemas de homogeneidad, es decir, cuando no existía una relación entre el error y x. Ahora ya dijimos que eso podría romperse y decíamos, por ejemplo, que si teníamos una variable omitida, esa era una de las razones por las cuales podríamos tener un problema de homogeneidad. Entonces, regresamos a este mundo, ¿no? Tenemos esta variable omitida, hay un problema porque hay una correlación entre el error y la x, y a la vez hay una relación entre x y y. Y el punto central de lo que veíamos la semana pasada era que beta 2, cuando yo la estimo, y además tengo un posible problema de que hay correlación entre u y x, ya no sé si estoy estimando el efecto de x en y, o además estoy estimando parte del efecto que u tiene en y lo estoy midiendo a través de x. Entonces, todo ese es el contexto en el que estábamos antes. Ahora lo que decimos es, bueno, vamos a tratar de resolver este problema que se nos está presentando, este tema de endogeneidad y la complicación para tener una interpretación en términos de causalidad. Para hacerlo vamos a invitar a una variable nueva, ¿no? Que vamos a llamar esta variable z. Y es una variable que llamamos la variable instrumental. ¿Qué características tiene que tener esta variable? Bueno, justamente las que están reflejadas en esta diapositiva. Es decir, la variable z tiene que tener una relación con x. No hay una relación con u, es decir, no tenemos aquí esta línea que relacione u con z. Entonces no es endógena, no está relacionada con el error, pero sí está relacionada con x. Otro punto importante es que no tiene una relación directa con y. Es decir, no hay una flecha, no hay un arco que una z con y. Entonces esto no sucede, hay una relación directa entre z con y. La única relación que existe entre z y y sería a través del efecto en x. Otra manera de entender esto es pensando que y no es una variable, perdón, z no es una variable que tendríamos que incluir aquí. Entonces z no es una variable que pertenezca a este modelo. Es una variable adicional que sí se relaciona con x, pero que no se relaciona con u. Entonces, tal cual, ¿no? Cuando de repente se nos olvida que es una variable instrumental,
puede servir regresar a este diagrama. Una variable instrumental es precisamente lo que se ve en este diagrama. Se relaciona con X, no se relaciona con el error y no tiene una relación directa con Y. ¿Ok? Entonces, esos son los supuestos, ¿no? Y vamos a hablar un buen rato de los supuestos y la lógica y cómo llegamos a tener un buen instrumento, antes de que lleguemos a decir cómo funciona el instrumento y para qué me va a servir, qué tiene que ver esta variable con resolver el problema que yo estoy enfrentando. Por un rato hablaremos únicamente de las características de la variable instrumental. Entonces, no, lo que teníamos en el diagrama anterior, si lo queremos ver de una manera más formal, podríamos hablar de las propiedades que tiene esa variable instrumental. Y las propiedades que tiene, entonces decimos que son dos. El instrumento tiene que ser exógeno y tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir que sea exógeno? Que no está relacionado con el error. Así como hemos hablado de endogeneidad, y el problema de endogeneidad es que no se relaciona, que se relaciona la variable con el error. Bueno, exogeneidad es lo contrario, que no hay relación entre la variable y el error. Entonces el instrumento tiene que ser exógeno y además tiene que ser relevante. ¿Qué quiere decir? Que la covarianza entre z y x tiene que ser diferente de 0. Es tal cual lo que teníamos aquí. Entonces, exógeno no hay una flecha que relaciona u con z. No hay relación entre u y z. Es exógeno. Si hay una relación entre z y x, hay una covarianza entre z y x. Entonces, el instrumento es relevante. Esas dos propiedades son las mismas que teníamos aquí. Ahora, entonces, bueno, vamos a hablar un poquito, ¿no? Más adelante haré referencia a algunas pruebas estadísticas. No vamos a derivarlas sobre el detalle, porque con eso rebasa, digamos, los objetivos de estas sesiones. Entonces, nos vamos a quedar más en la intuición, que además acaba siendo mucho más importante en esta parte de las variables instrumentales. O sea, tenemos que tener una intuición de por qué funciona bien el instrumento, más allá de que tiene que cumplir con algunas características o unas pruebas estadísticas como estas que tenemos aquí. Por eso me voy a enfocar tanto en la parte de la intuición de qué es un instrumento. Y la mejor manera de expresar qué es lo que es un instrumento es con ejemplos. Los ejemplos muy, muy sencillos, ¿no? Muy como de libro de texto, pero que espero que vayan ayudando a generar esta intuición de qué es un instrumento. Después vamos a ver uno un poquito más aplicado a algún tema de desarrollo. No es específicamente algo de evaluación de impacto, pero es algo, digamos, como una pregunta fundamental en desarrollo. Pero empecemos con este ejemplo sencillo que tenemos aquí. Entonces, yo quiero explicar cuál es el efecto que la educación tiene en el salario. Es una pregunta muy común en la gente que hace economía laboral. Quiero ver toda esta idea de los rendimientos de la educación. ¿Qué tanto voy a ganar más entre más educación tenga? Y decimos, bueno, si yo corriera esta regresión y efectivamente ¿bajo qué condiciones voy a poder decir que esta beta 2, el número que me salga asociado a esto, va a ser efectivamente el efecto de la educación en el salario desde el punto de vista causal? Ya lo habíamos dado como ejemplo antes y decíamos, bueno, ¿cuál es el problema, un posible problema de correr esta regresión? Que muy seguramente tenemos variables omitidas. ¿No? Tenemos variables omitidas. Y aquí vamos a hablar de una típica, otra vez también, de libro de texto. ¿No? Puede ser la variable habilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tengo un problema de endogeneidad? Porque la variable habilidad no la tengo, no la medí en mi base de datos, no era posible, no tengo información sobre la habilidad del individuo. ¿Qué me preocupa? Bueno, efectivamente, seguramente la habilidad tendría que haberla incluido, es decir, tendría que haber aquí una más beta 3 habilidad. Creo que podríamos estar de acuerdo, es muy probable que a mayor habilidad, mayor salario. No toda la gente se va a reflejar al 100%, pero aquí necesitamos una relación estadística. Es decir, que un suficiente número de gente a mayor habilidad, también eso se ve reflejado en su salario. Y es algo bastante evidente. Entonces tendríamos que tener esa variable habilidad. Como no la tenemos, está en el error. Pero además, ese es un problema porque probablemente habilidad que está en el error está correlacionado con educación. ¿Por qué? Porque es probable que algunos individuos que tienen niveles más altos de habilidad también tengan mayor nivel de educación. Entonces, esa es justo la definición que hablamos de endogeneidad. Cuando una variable que yo quiero explicar está correlacionada con un término de error, y ya hablamos de por qué eso es problemático. No voy a poder diferenciar entre si beta 2 mide el efecto de educación en el salario, o en parte está midiendo el efecto que la habilidad tiene en la educación a través del salario. Entonces, tengo un problema y lo quiero resolver. Y aquí decimos, bueno, vamos a introducir el concepto de variable instrumental.
Que si recuerdan, entonces acabamos de decir, esa variable instrumental tiene que tener dos características, ¿no? Tiene que estar correlacionada con X y no correlacionada con el error, ni nada que esté en el error. En el ejemplo que estamos viendo, entonces, ¿cuál es nuestra X? Nuestra X es educación. Entonces necesitamos una variable que esté relacionada con la educación. ¿Qué hay en el error? Bueno, entre otras cosas, la habilidad está en el error. Entonces es una variable que no esté relacionada con la habilidad, pero que sí esté relacionada con la educación. Eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a pensar en algunos ejemplos. Algunos, ¿no? De hecho, los primeros dos son ejemplos, malos ejemplos, digamos, de por qué no, lo que no es una buena variable instrumental, pero nos empiezan a ayudar a entender poco a poco qué sí es una variable instrumental. Entonces, el primer ejemplo es, no, perdón aquí por la abreviatura, no es algo que se usa en México, está cool, pero bueno, no es otra cosa más que una especie de número de identificación nacional. Entonces, es un número que tienen asignada todas las personas en el país. La peculiaridad de este número, ¿no?, es que parte de él tiene que ver con los apellidos de los padres, con la fecha de nacimiento, pero los últimos dos dígitos, que son los que estoy haciendo referencia aquí, en el caso de esta clave en México, los últimos dos dígitos son aleatorios, ¿no? Entonces esa es la clave de lo que estamos utilizando. Entonces, imagínense un número que es único para cada individuo dentro de un país, el cual está compuesto de una serie de claves y sus dos últimos dígitos son aleatorios. Lo que queremos ver aquí es, bueno, esa podría ser una buena variable instrumental. La manera en que tenemos que abordar esta pregunta de si algo puede o no ser una buena variable instrumental es justamente tratando de ver si los dos supuestos que necesitamos se cumplen. Entonces tenemos que decir, bueno, los últimos dos dígitos de este número de identificación nacional, ¿qué necesitamos? Necesitamos, para que sean una buena variable instrumental, que tengan una relación directa con la educación. Y además, que no tengan una relación directa con lo que está en el error, ¿no? con la habilidad. Y tampoco deberían de tener un efecto directo en el salario. Sí, esas son las características, insisto. Tenemos que, cuando se nos olvide después, ¿no?, en unos días, etcétera, que era una variable instrumental, bueno, acordarme de esta diagramita. Entonces, ¿qué necesito? Que esta variable de estos últimos dos dígitos de este número de identificación a nivel nacional tengan un efecto en la educación, que es lo que tenemos aquí, que no tengan un efecto directo en el salario y que tampoco tengan un efecto directo en la habilidad. Este diagrama que yo tengo dibujado aquí se cumple. Ahora, ¿se cumpliría o no? Vamos a ver por qué sí, por qué no, qué es lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Ya les había dicho que este era un mal ejemplo, vamos a ver por qué es un mal ejemplo. Cumple con la primera condición o con una de las condiciones, es decir, está relacionado con la habilidad o pertenece a esta regresión del salario, es decir, tendría que estar aquí. En principio no. ¿Por qué no? Porque son aleatorias. Entonces, si estoy diciendo que los últimos dos dígitos de este número son totalmente al azar, es un número cualquiera, esos números, ¿no?, ese numerito que esté asignado a mi persona y a todas las demás personas en una muestra representativa de la cual yo tenga datos, esos dos números aleatorios no tendrían por qué tener ningún efecto con la habilidad, ¿no? No tendrían por qué ser relacionados con la habilidad. No tienen nada que ver con la habilidad. Tampoco tendrían que tener un efecto directo en el salario, ¿no? Son dos números aleatorios. Entonces ahí decimos, está bien, ¿no?, porque es exógeno, no está relacionada con el error. Pero básicamente la misma razón por la cual es una buena variable, no, porque es una variable instrumental en el contexto de ser una variable exógena. Es lo mismo por lo que va a ser una mala desde la otra perspectiva. Es decir, tendría que explicar la educación. O sea, no, si es una variable aleatoria, el mismo argumento que hice de como es aleatoria no tiene por qué afectar la habilidad y tampoco el salario, bueno, tampoco la educación. ¿Sí? Entonces es una mala idea. Cumple uno de los supuestos, no cumple el otro. Aquí empezamos a ver un poquito la problemática de las variables instrumentales. Los supuestos que tiene son muy específicos. No son un capricho, se necesitan para que el modelo funcione y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos para qué usamos la variable instrumental. Insisto que ahorita lo único que estamos haciendo es que quede muy, muy claro qué es una variable instrumental. Y empezamos a ver entonces es muy difícil encontrar una variable instrumental, o que no es tan evidente, porque si me acerco mucho al supuesto de exogeneidad, que no tenga nada que ver con el error ni con la Y, es muy probable que tampoco va a tener nada que ver con la X. Es este ejemplo de los dos números aleatorios, de los últimos dos números aleatorios de este número de identificación personal. Hay una muy buena razón para que sean exógenos, por esa misma razón no son relevantes, es decir, no afecta a la variable que me interesa.
Aquí es importante hacer una reflexión con lo que decía en la slide anterior, cuando hablábamos de que la variable instrumental tenemos que defenderla desde un punto de vista teórico, intuitivo, ¿no? Más allá de las cuestiones estadísticas. ¿A qué voy con esto? Que podría ser que en alguna base de datos ¿no? muy peculiar con la que yo esté trabajando, sí exista una correlación entre estos dos dígitos y educación. Pura suerte, digamos, una correlación espuria, ¿no? Resulta que me pongo a buscar con suficientes variables, a lo mejor encuentro una, y esa una resulta que eran los últimos dos dígitos de este número. Sí está relacionada con la educación. Entonces, estadísticamente hay una correlación. No puedo decir que tengo una variable instrumental, porque no tengo una buena historia de por qué. Entonces, yo tengo que ser capaz de poder explicar por qué se da la correlación que yo observo. ¿Sí? Entonces, a eso me refiero con que primero tiene que haber una parte intuitiva, o puede ser una parte teórica, que conocemos cómo, si regresamos al mundo de los programas, ¿no? Que más adelante regresaremos, cómo se aplicó el programa o la política, eso explica por qué esta es una buena variable instrumental. Eso tiene que suceder. Después se tiene que cumplir la cuestión estadística, no al revés. Si tengo una cuestión estadística, pero no una buena razón de por qué se da esa correlación, entonces no tengo un momento. Sí, entonces, veamos un ejemplo más. Un poco con esta misma lógica, ¿no? He hecho un par de ejemplos más. Bueno, uno de ellos sería entonces decir, vamos a utilizar una proxy, vamos a utilizar el coeficiente intelectual, una variable que es similar a la habilidad, ¿no? Acuérdense que todo el problema lo tenemos porque tengo una variable omitida aquí, que es la habilidad. Entonces alguien dice, bueno, ¿por qué no usamos? En mis datos resulta que sí tengo información sobre el coeficiente intelectual. Vamos a utilizarlo como proxy. Perdón, vamos a utilizar esa. Nuevamente, no hay mucha ciencia. ¿Cómo sé si eso no es una buena variable instrumental? Tengo que ver, ¿está relacionada con la educación? Es decir, ¿es relevante? Entonces, insisto, como ahora vamos a verlo, como tenemos aquí los supuestos. Entonces vamos a decir, ¿es exógena? Es decir, la variable, este coeficiente intelectual se relaciona con algo que está en el error. Deseamos que no se relacione. ¿Es relevante? Es decir, la variable coeficiente intelectual se relaciona con la educación. Esas son las preguntas que tengo que responder. Entonces, veamos. ¿Qué pasaría? ¿Coeficiente intelectual se va a relacionar con la educación? En principio esperamos que sí. Esa es un poco la lógica. Entonces, por ese sentido, está bien. Ahora es relevante. A diferencia de la que habíamos usado antes, de los últimos dos dígitos del número, que no cumplía con relevancia, parece que el coeficiente intelectual sí tenemos una buena razón de decir por qué cumple, porque es relevante. El coeficiente intelectual, seguramente a mayor inteligencia, bajo esta medida muy específica, la gente tendrá mayores niveles de educación, ¿no? Le cuesta menos trabajo ir avanzando en la escuela, entonces es probable que tenga un poco más de educación. ¿Qué pasa con la exogeneidad? Es decir, ¿está relacionada con el error del coeficiente intelectual? Probablemente sí. ¿Por qué? Porque justamente estamos diciendo que aquí estoy omitiendo la variable habilidad. El coeficiente intelectual decimos que está relacionado con habilidad, que es una proxy, justamente está violando uno de los supuestos de la variable instrumental. No es exógena. El coeficiente intelectual está relacionado con la habilidad posiblemente. Más aún, es probable que dijéramos, bueno, el coeficiente intelectual podría tener un efecto directo en el salario. Entonces, tendríamos que tener aquí una beta 3 coeficiente intelectual, porque tiene un efecto en el salario. Es decir, esta variable muy probablemente está con la educación, es decir, sí cumple un supuesto, pero probablemente también está correlacionada con la habilidad. No cumple con el segundo. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Que una variable proxy, ¿no? Es una proxy de la variable habilidad, nunca va a ser una buena variable instrumental. En general, si tengo una variable omitida, la proxy de esa variable omitida, o sea, una variable que se parece y que sí la observo, no es una buena variable instrumental. ¿Podría resolver mi problema? Sí, sí lo podría resolver, pero desde otra lógica. ¿Qué me refiero con esto? Entonces, insisto, todo nuestro problema surgió porque dijimos, yo debería de incluir aquí habilidad de manera explícita, porque sé que la habilidad tiene un efecto en el salario. No lo incluí porque está en el error. Entonces llega alguien y me dice, oye, pero no te estás fijando que en tus datos tienes el coeficiente intelectual. Ahí tendríamos que hacer un argumento. Si nos convencemos de que el coeficiente intelectual es exactamente lo mismo que la habilidad, o que cumple con todo lo que yo necesito de información, que sea como si tuviera la variable habilidad,
En realidad lo que tengo es que resolví el problema de variable omitida. No tenía un problema de endogeneidad. Incluyo una regresión, un coeficiente más, perdón. Y entonces aquí decimos, la ecuación que voy a estimar es salario igual a beta 1 más beta 2 educación más beta 3 coeficiente intelectual. Si eso resuelve el problema, perfecto. Estimo una regresión lineal y lo resuelvo. El tema es, o el punto aquí es, no es una variable instrumental. Puede resolver mi problema, pero no lo va a resolver pues, una variable instrumental, lo va a resolver salgo o porque saco la variable del error. Quede claro que aquí estamos viéndolo para que sea más sencillo el modelo y estamos dando, por supuesto, por sentado que hay muchas variables que sí tengo información para ellas y que sí voy a incluir. ¿No? Es decir, imaginemos que en este modelo sí tengo edad, tengo género, tengo experiencia laboral, etcétera, etcétera. Toda esa observación que sí la incluiría, sería una regresión, tendría un montón de otras variables. Pero el tema, ¿no? El tema crucial es que estamos hablando de esa variable que quiera tener o que sé los intuitivos que mi modelo tendría que tener. ¿Por qué? Porque es lo que tiene que ver, ¿no? Haciéndolo desde ahora otra vez con la lógica de evaluación de impacto, con este sesgo de selección. Entonces, algo, si regresamos a la lógica de tener un programa, es eso que me explica por qué tengo el programa, porque no fue asignado de manera aleatoria y que yo no observo. Entonces, otra vez puede ser la misma motivación, etc. Entonces, por eso es tan importante como que este énfasis en la variable emitida. Entonces, aquí vamos, bueno, no tenemos no, la proxy puede resolver el problema, lo que no va a hacer es ser una buena variable instrumental. Entonces, ¿cuál sí es una buena variable instrumental, al menos en términos potenciales? Alguien dice, bueno, a ver, ¿qué tal la educación de la madre? Entonces, ¿qué necesitamos otra vez? Que la educación de la madre explique, al menos en parte, que esté relacionada con la educación del hijo y que no tenga un efecto directo en el salario ni en la habilidad. No estoy diciendo que sea la mejor variable instrumental posible, ya nos vamos acercando, ¿no? Y hasta ahí es donde queremos llegar, un poco construir esta variable instrumental. Entonces, ¿qué pensamos? Pensamos que la educación de la madre tiene un efecto en la educación de los hijos. En realidad sí, no es nada más que yo lo piense, es que hay un montón de documentos que lo prueban, ¿no? Hay distintas investigaciones en psicología, en pedagogía, etc. Entonces, podemos decir, a mayor educación de la madre es probable que el hijo va a tener más años de educación también, ¿no? Es una cuestión un poco que la madre se asegura de que el hijo tenga alta educación. Entonces, tenemos esta parte de relevancia, probablemente se va a cumplir desde el punto de vista estadístico, pero sobre todo tenemos una buena historia en la educación de la madre afectaría la educación del hijo. Lo que tenemos la duda ahora es, bueno, la educación de la madre tendría que ser una variable que influyera directamente al salario. En principio no tendría, a menos que la madre sea quien negocie el salario del hijo, no tendría por qué haber un efecto directo de la educación de la madre en el salario del hijo. Digamos, el hijo ya está trabajando, ¿no? El efecto que la madre tuvo en el salario potencial que algún día pueda tener su hijo es posiblemente a través de que afectó su nivel de educación, pero no directamente. Si no tendríamos que tener más beta 3 de educación de la madre. ¿Qué pasa con motivación o habilidad? ¿La educación de la madre tiene un efecto en motivación o habilidad? Bueno, ahí tendríamos que debatir un poquito más, ¿no? Y tendríamos que asegurarnos qué datos, qué entendemos por habilidad. Ya no es tan claro, digamos, al menos no es tan obvio como este primer ejemplo, que claramente era muy mal la variable instrumental, porque no tenía por qué tener efecto en la educación. El otro ejemplo que vimos tampoco era una buena idea, porque seguramente estaba correlacionado con el error. Aquí ya no estamos tan seguros, o sea, es decir, seguramente cumple con relevancia, tendríamos que pensar si está relacionada con algún factor en el error, depende que otra vez que empecemos por habilidad, si es una cuestión más genética, entonces no tendrá por qué afectar. No, vamos acercándonos a lo que es un buen instrumento. Y entonces espero que esto haya ayudado un poquito a ver cómo vamos valorando qué es una buena variable instrumental, qué no es una buena variable instrumental. Todavía no sabemos para qué sirve, ¿no? Estamos caminando hacia allá. Antes de caminar hacia allá, vamos a ver un ejemplo más, ¿no? Con algo un poquito más concreto, para que después ya vemos algo muy puntual para un estudio que sí se hizo, ¿no? Más allá de estos ejemplos del libro de texto. ¿Por qué insisto tanto en la intuición? ¿No? Porque, como les decía la primera vez que tuvimos la primera sesión que tuve con ustedes, una de las razones o de las
de los objetivos de estas sesiones del diplomado no es tanto que la gente que no conozca estos términos y que no conozca econometría o que no haya hecho evaluación de impacto desde el punto de vista econométrico tenga todas las herramientas para hacerlo con 6 horas que nos vamos a ver, ¿no? Lo cual sería totalmente irreal. Es más bien que conozcan muy bien la existencia de estos modelos cuasi experimentales, precisamente porque estamos tratando de reconstruir el contrafactual de manera artificial con métodos econométricos. Entonces, que conozcan la existencia de estos métodos, que cuando alguien les platique de estos métodos, ustedes pueden decir, sí, sí me acuerdo de la intuición de por dónde va. Y en algún caso, si alguno de ustedes quiere contratar una evaluación de impacto o ya contrató una evaluación de impacto, que la persona que le está haciendo, cuando hable de estos términos, ustedes puedan tener un diálogo mucho más claro y mucho más fructífero, porque saben la terminología y conocen bien de qué es de lo que estamos hablando. Y por supuesto, si alguien quiere aprender más de evaluación de impacto, bueno, sea como una primera probadita de hacia dónde todos los temas que se tienen que aprender. Entonces, bueno, insistiendo en esta parte, un ejemplo más, un poquito les digo, más realista, porque es un artículo de investigación que trataban de responder una pregunta como muy profunda o fundamental en desarrollo económico. Esa pregunta es una pregunta que tiene que ver con esta duda de si la desigualdad tiene un efecto negativo en el desarrollo o en el crecimiento económico. Entonces, es una pregunta, como insisto, muy importante en economía del desarrollo. Queremos ver si la desigualdad tiene un efecto adverso en el ingreso. Y nada más vemos lo que llamamos los hechos estilizados, ¿no? Los datos. Los datos parecerían indicar que sí. ¿Por qué? Porque si yo hago una gráfica, o no, lo que hacen estos autores, hacen una gráfica del coeficiente Gini, ¿no? Que es este coeficiente que es la medida más utilizada para hablar de desigualdad. Resulta que vemos que entre más desigualdad, ¿no? Entonces aquí tenemos esta medida de desigualdad y aquí tenemos el logaritmo del ingreso per cápita en un montón de países. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Que entre más desigualdad, conforme voy moviendo hacia acá, el ingreso va bajando. Entonces parece, y esta sería regresión, aquí corrieron una regresión simple para relacionar desigualdad con crecimiento económico o con ingreso per cápita. Entonces, ¿cómo la interpretamos otra vez? Bueno, entre más desigualdad hay en un país, menor es el ingreso per cápita. ¿Qué problema tiene esto? Bueno, tiene un problema de algo que no hemos hablado mucho, que no es variable omitida, es más bien causalidad inversa, ¿no? O simultaneidad. Es decir, ¿qué es primero? ¿Qué fue primero? La relación, ¿qué afecta a qué? O sea, tenemos un problema de la desigualdad es la que está afectando el ingreso, o el ingreso es el que está afectando la desigualdad, o es un poquito de los dos. ¿Cuál va primero? ¿El huevo o la gallina? Digamos? ¿Qué causa aquí? Ese mismo problema es un problema endógeno, es un problema que nos va a afectar también en muchos términos de evaluación de impacto, de programas. Entonces, bueno, tenemos ese mismo tema. ¿No? Si yo corro una regresión simple, no puedo interpretar este coeficiente, esta pendiente negativa, este hecho de que el coeficiente disminuye, no puedo decir que esta es una relación causal. Es una relación estadística, sí. Si yo hago esta gráfica y trazo esta línea, parece que cuando efectivamente se mueven dimensiones opuestas. Cuando el Gini aumenta, el ingreso disminuye. Eso no es lo mismo que causalidad, es justo lo que nosotros queremos ver. ¿Cómo regreso a causalidad? Tengo que hablar entonces, bueno, tengo un problema de endogeneidad, como decía. Si quiero hablar de causalidad, tengo que usar variables instrumentales. Entonces, el autor de este artículo, Easterly, lo que dice es, yo sí creo que hay un efecto negativo, pero lo voy a probar. ¿Por qué lo tengo que probar? ¿Y por qué puede haber un problema de endogeneidad? Como les decía, es posible que la causalidad sea inversa, que no es lo que no es como yo quiero verlo, ¿no? Como lo dice Easterly. No es que la desigualdad tenga un efecto negativo en el ingreso, es que los países más ricos se pueden dar lujo de aplicar políticas distributivas y por lo tanto tienen menor desigualdad. ¿No? Es decir, si yo veo que Suecia tiene desigualdad muy baja e ingreso muy alto, la lógica de lo que estamos tratando, o la causalidad que queremos ver es poder decir, sí, es que Suecia tiene un ingreso alto porque tiene desigualdad baja. Es primero, podría ser que dado que Suecia tiene ingreso alto, se puede dar el lujo de redistribuir y por eso tiene desigualdad baja. Entonces, a mí me interesa una relación específica, la relación que va de desigualdad a ingreso.
¿Cómo le hago para asegurarme que eso es lo que mido y que no estoy midiendo la parte de la relación inversa? Eso es lo mismo que un problema de endogeneidad, como lo hemos estado hablando. No, lo que quiero enfatizar aquí, no más que esta historia, digo, puede ser que les interese o no esta pregunta, ¿no? Yo lo que quiero es hablar de un uso de una variable instrumental y lo que suele suceder en la práctica. En la práctica, las variables instrumentales de entrada nos llaman mucho la atención en el sentido de decir, no, eso que tiene que ver con la pregunta que yo tenía originalmente. Es algo muy común pasar con las variables instrumentales. Sí, son cosas que nos sorprenden, decimos, bueno, ¿y eso de dónde salió? Muchas veces cuando la gente no entiende lo que es variable instrumental y cómo está diseñada, no, la primera respuesta es decir, es una idea, es una locura, es una tontería. Bueno, antes de que podamos hacer eso, tendríamos que poder decir, bueno, efectivamente quiero saber cómo se mide, cómo se analiza una variable instrumental, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a ver esta variable que les digo, posiblemente los va a sorprender. Lo que esta gente hace es decir, bueno, lo que Easterly, perdón, hace es decir, voy a tomar la razón, no olviden la parte del logaritmo, lo que hace es, tengo información sobre qué superficie de tierra de un país tiene características tales que la podría sembrar con trigo y qué superficie podría sembrar con caña de azúcar. Entonces genera esta relación, saca un ratio, ¿no? una relación de área que se puede sembrar con trigo sobre área que se puede sembrar con azúcar y le toma el logaritmo. De entrada uno dice con eso, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? ¿No? ¿Por qué podría ser una variable instrumental? Y aquí lo que tenemos que hacer, en lugar de decir, estos cuates están locos y no saben lo que están haciendo, tenemos que decir, bueno, ¿qué necesito para que sea un buen instrumento? ¿Qué necesito? Lo que yo quería era, antes de ponerlo aquí, ¿qué necesitábamos? Entonces yo estoy tratando de explicar el efecto de la desigualdad en el ingreso. Entonces tengo una variable endógena, ¿qué es lo que estamos diciendo? Necesito un instrumento. Y el instrumento tendría que estar relacionado con la desigualdad. Necesito una variable que esté relacionada con la desigualdad. Y que no tenga una relación con la variable que yo quiero medir. ¿Por qué esta cosa de la relación de trigo sobre azúcar podría tener una relación con la desigualdad? Bueno, lo que hacen ellos es decir, no es algo que nos estemos inventando nosotros. Dicen, tenemos una amplia literatura de historia económica, tanto en teoría como empírica, que habla del papel central que tiene la dotación inicial de factores en la desigualdad. Y sobre todo hay otra vez un montón de evidencia, tanto científica como, tanto empírica como teórica, que dice que la desigualdad es un fenómeno que se mueve muy lento. Es decir, que podemos encontrar las raíces históricas de la desigualdad. Más específicamente todavía, resulta que esta evidencia empírica lo que nos dice es que los lugares en donde históricamente se podía sembrar caña de azúcar tendieron a concentraciones altas de la tierra. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, para que fuera un buen negocio se necesitaba tener acceso a un ingenio azucarero y eso requería altos niveles de producción. Y entonces se necesitaban economías de escala, mucha concentración de la tierra, por lo tanto, uso de esclavos. Por lo tanto, en esos lugares donde se prestaba para que se sembrara la caña de azúcar, tendió a dar alta concentración de la tierra, alta concentración de ingreso, mayores niveles de desigualdad, una clase media muy pequeña, una clase baja muy alta, incluso temas hasta de esclavitud. Por otro lado, los lugares donde se plantaba trigo, ¿no? La otra parte de esta variable que construyeron, era mucho más fácil tener pequeñas granjas, pequeños grupos campesinos, con niveles mucho más parejos en términos del tamaño de la tierra y de su producción. Entonces surgió una clase media amplia. ¿Qué es lo que dicen estas? Entonces Easterly dice, lo que estamos viendo es que la desigualdad de hoy, no toda, no al 100%, lo único que necesitamos es que haya una correlación. Parte de la desigualdad que vemos en los países el día de hoy se puede explicar por su dotación inicial de factores. En este caso en específico puedo explicarla en parte, por lo menos, ¿no? Lo único que necesito nuevamente es una parte. Una parte de la desigualdad de hoy se explica por cuestiones agrícolas de hace cientos de años. Entonces, esa es la razón, ¿no?, por la cual dicen que esto es relevante. Entonces, existe la teoría y además cuando ven los datos dicen, bueno, parece ser que es cierto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es esta relación entre más nos movemos hacia este lado,
es que mayor es la proporción de trigo sobre azúcar. Entonces, estos lugares que tienen mayor proporción de tierra cultivable con trigo respecto a la que se puede cultivar con azúcar, son lugares que también tienen actualmente los coeficientes de Gini más bajos. Entonces, parece que este argumento de a mayor presencia de área cultivable en trigo, que por este argumento que decíamos antes tiende a fortalecer la clase media, el día de hoy observamos países que tienen menores niveles de desigualdad. Visto al revés, los países donde esta razón era muy pequeña, es decir, proporcionalmente mucha de la tierra se podía sembrar con azúcar, son lugares que tienen desigualdad muy alta. Entonces esto nos explica, ¿no? Tanto desde el punto de vista estadístico, estamos viendo que sí existe aquí una relación, pero sobre todo desde el punto de vista teórico, no es que se inventaran estas personas. Hay un montón de teoría de por qué los factores iniciales son tan importantes. No, la exogeneidad, bueno, les puedo pasar después la referencia. El artículo de la exogeneidad es muy simple. Tiene que ver con que el día de hoy, estas cosas que eran muy importantes hace cientos de años, ya no lo son. Es decir, sí explica la desigualdad, porque la desigualdad es un fenómeno, como les decía antes, que se mueve muy lento. Pero ¿cuánta proporción de tierra se puede dedicar al azúcar o al trigo en el año 2018? Bueno, el artículo es un poquito más viejo, pero bueno, en el año 2000, no van a tener un efecto directo en el ingreso, ¿no? Van a poder afectar de manera directa el ingreso. Bien, entonces en ese sentido decimos, bueno, el instrumento es relevante, tenemos una historia de por qué es relevante y podemos decir por qué es exógeno. Y es exógeno porque esta variable histórica ya afectó la desigualdad, pero no tendría por qué afectar todo lo demás, ¿no? Esa es un poco la construcción de este argumento. Ahora, déjenme cerrar un poquito esta parte de instrumentos. Después ya vemos finalmente cómo uso el instrumento, ¿no? Que es algo a lo que hemos llegado. Solo estamos diciendo qué es. Tengo una pregunta que me hacen sobre potencia estadística de una evaluación, la capacidad de la evaluación para detectar impactos. No es exactamente lo que estamos hablando aquí. Aquí es como un paso distinto. Esta parte de la potencia estadística tiene que ver mucho más sobre todo con la parte aleatoria. Cuando diseñamos una prueba aleatoria o un programa aleatorio, tendríamos que asegurarnos de tener suficiente potencia, es decir, que yo voy a poder detectar el tamaño del efecto. Y eso tiene, ¿no? El efecto que eso tiene o la importancia que eso tiene es que tengo que definir muy bien el tamaño de muestra al cual voy a aplicar el tratamiento y el control, ¿no? ¿Cuál es el número mínimo de hogares o de empresas o de comunidades que tengo que tener para poder detectar de manera estadística un cambio debido al programa? Aquí lo que estamos hablando es algo distinto, es más bien un tema, digamos, más profundo en el sentido que es un tema de causalidad. El tema de causalidad no se va a resolver con tamaño de muestra. El tema de causalidad, aquí, en este ejemplo que estoy dando de desigualdad y demás, es un tema de que tenga pocos números de países o muchos. Es un tema más bien de que tengo que separar qué fue primero y qué fue después. O sea, en el caso de educación y salario, tampoco es un tema de muestra, como sería esta idea de potencia. Es un tema de que por construcción, ¿no? Por esta lógica que decíamos de que si omito una variable, ya no sé si la beta que mido captura el efecto de la variable omitida o de la variable que se observa. Es algo como más, insisto, más profundo, y diría yo más importante la parte de causalidad, en el sentido que es mucho más complicado resolverla. ¿No? O hago un método experimental y entonces controlo desde el origen que mi programa sea aleatorio y por tanto no hay variables omitidas, porque yo lo hice de manera aleatoria y nada en el error tendría por qué afectar el programa. Si hago un programa aleatorio, entonces me tengo que preocupar para tener suficiente tamaño de muestra para cumplir con la potencia estadística. Si no es un programa aleatorio, entonces tengo que asegurarme, alguno de los métodos de los que estoy empezando a hablar ahora, utilizarlo para poder hablar de causalidad. Entonces, espero que eso ayude un poco a aclarar las diferencias. Entonces, regresamos a esto de los instrumentos, ¿no? Espero que haya quedado suficientemente claro qué es un instrumento, cómo le hago para ver si es válido o no es válido, ¿no? Cuáles son estas características que debería de tener. Y una vez que lo hice, ¿no? Pues va a venir un poco la pregunta, bueno, ¿y de dónde voy a sacar los instrumentos? ¿No? ¿A quién se le va a ocurrir, cómo le hago para llegar a estas ideas tan extrañas?
Bueno, hay distintas fuentes de la cual provienen los instrumentos. Ahora dejarlo de estas dos primeras. Una decimos es la naturaleza. ¿A qué me refiero con la naturaleza? ¿Por qué es importante la idea de la naturaleza? Queremos tener variación exógena, ¿no? Entonces, regresamos a esta parte de la variación exógena. Si lo que hace que la influencia entre X y la variable instrumental suceda es algo exógeno, entonces es bueno porque no voy a poder, la Y no puede estar afectando la variable instrumental. ¿Cuál es un ejemplo? Justamente el que acabamos de ver hace un rato. Bueno, el que acabamos de ver hace un rato es una mezcla entre naturaleza e historia. Entonces, por un lado, las características biofísicas de la Tierra, que permiten que tal o cual cosa se pueda sembrar, es algo climático, biológico, ¿no? Que yo no tengo un efecto en él. Pero también tenemos esta cuestión histórica, ¿no? Hay eventos o características en el pasado que pudieron tener un efecto en Y, pero que ya no lo tienen ahora. Justo el ejemplo que acabamos de ver. Entonces, si yo me fuera a medir el ingreso de hace 200 años, bueno, claramente en ese momento, cuánto podían producir en trigo o en azúcar tenía un efecto en el ingreso. Por eso acabó teniendo un efecto en la desigualdad. Pero eso ya no es importante el día de hoy, ¿no? Ya no es un efecto directo en el ingreso, solamente en la desigualdad. La más interesante para los fines de este diplomado es esta, las instituciones. Y al final, ¿no? Cuando siga hablando de variables instrumentales, voy a asegurarme de regresar esto a la parte de evaluación de impacto, que vean cómo checa con esta parte de institución. ¿A qué me refiero con esta parte? Bueno, que hay reglas, hay puntos, hay una serie de características que determinan quién recibió o no recibió el programa. En algunos contextos, algunas de esas reglas, de esas características, se pueden convertir en una variable instrumental. Sí, me voy a referir a esto de manera muy explícita en un momento, ¿no? Entonces, hacia el final, después de que demos el ejemplo. Espero que esto quede más claro cuando hable de la parte institucional. Digamos, el diseño del programa, el diseño de la aplicación, puede tener ahí, digamos, posibles variables instrumentales que podemos utilizar. Entonces vamos ahora sí a empezar a decir, bueno, ¿qué es una variable instrumental? Entonces, no qué es, eso ya lo hicimos, sino ¿para qué me sirve? ¿Cómo la uso? Entonces, hasta ahora lo que hemos mostrado es que teníamos un problema con mínimos cuadrados ordinarios. Es decir, si corría la regresión de la que hablamos antes, tenía un problema porque la variable era endógena, no puedo hablar de causalidad. Ya discutimos las características de una variable instrumental. Ahora lo que queremos ver es, bueno, ¿qué estimador? ¿Cuál es el nuevo modelo? Voy a hablar sí un poquito de la parte técnica, pero lo que voy a poner más énfasis es en la intuición de por qué la variable instrumental resuelve el problema y sobre todo por qué es tan importante los objetos que están detrás. Entonces, vamos a regresar a este caso, ¿no? Donde tenemos una sola variable, X, y tenemos una variable instrumental a la que llamamos Z. Entonces, ¿no? Es el contexto genérico que hemos estado hasta ahora. Y aquí, ¿no? Espero que me tengan un poco de paciencia con esta parte un poco más técnica. Les prometo que en un momento vamos a llegar a la parte más intuitiva. En términos de la parte más técnica, ¿no? Lo que decimos es que vamos a utilizar el método de momentos para utilizar esa Z y obtener un nuevo estimador. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a verlo más fácil. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo datos sobre Z, la variable que me interesa, vamos a decir educación. Tengo sobre X, educación, vamos a decir que Z fuera educación de la madre, ¿no? Que nos hubiéramos convencido que era un buen instrumento, y sobre Y, que es el salario. Entonces, esos datos los tengo. Quiero utilizar esa información para obtener un estimador consistente de beta 2. ¿Qué quiere decir esto? Lo que yo quiero es obtener un estimador que me pueda medir cuál es el efecto causal. Entonces, quiero que esta beta 2 la pueda interpretar en términos causales. ¿Cuál es el efecto que una unidad adicional de educación, qué efecto va a tener en términos de causar un cambio en Y? ¿Okay? El efecto causal. Entonces, ¿cómo le hago para usar esta información? Bueno, resulta que aplico lo que conocemos como las propiedades de la covarianza. Entonces, eso es a lo que me refiero con el método de momentos. Voy a utilizar un momento poblacional. La covarianza es un momento poblacional. Entonces, tenía ya la regresión que teníamos antes, y a esa regresión le tomo la covarianza. ¿No? Es decir, a esta regresión que tenemos aquí, yo digo, voy a utilizar no Y, sino voy a hablar de la covarianza entre Y y Z. Esta es una constante y por eso va a desaparecer. Entonces, la covarianza de Y y Z me va a dejar únicamente la covarianza entre
Z y X, la covarianza entre Z y Y. Entonces, yo digo, ya conocíamos que era Y, y quiero ver cuál es la posible covarianza entre Z y Y. Y esto me deja esta expresión. Con esa expresión resulta que yo digo, pero sé algo sobre estas cosas. Estoy suponiendo que Z es un buen instrumento. ¿Qué quiere decir que Z es un buen instrumento? Quiere decir que la covarianza entre Z y U es igual a 0. Ya hablamos bastante de eso. La Z no está relacionada con el error. Y además, necesito que sea relevante. Entonces, un buen instrumento quiere decir la covarianza entre Z y X es diferente de 0. Entonces, estas dos cosas, ¿por qué son tan importantes? Porque me permiten decir, esto es 0, entonces lo cancelo. Esto no es 0, entonces puedo despejar y puedo dividir la covarianza de Z y Y entre la covarianza entre Z y X. Es decir, usando los supuestos, puedo decir, esta es una fórmula alternativa para obtener beta 2, en la que estoy utilizando la información de Y, la de X y la de Z. Y resulta que la información que me está dando esta variable instrumental me va a permitir que ahora esta beta 2, si la variable instrumental efectiva es buena, me permite hablar de causalidad. ¿Sí? Entonces, esta manera de estimar beta 2, utilizando la variable instrumental, me va a permitir hablar de causalidad. Todavía no es evidente aquí por qué, y eso es a lo que me refiero con que voy a llegar a la parte intuitiva de cómo funciona la variable instrumental en un momento. Aquí lo que quiero enfatizar más allá de la fórmula, ¿no? Me imagino algunos de ustedes estarán más frescos en estas fórmulas, otros no tanto. No, lo importante es la parte intuitiva y la parte de decir, el supuesto de los dos supuestos que hemos insistido tanto en la variable instrumental no son un capricho. Los necesito porque gracias a que yo hice esos supuestos, efectivamente puedo llegar a esta fórmula. Si yo tengo datos, esto siempre lo voy a poder estimar. Mi punto es que esto va a estimar lo que yo digo que estima solamente si se cumple el supuesto de que la covarianza entre Z y U es igual a 0. Si ese supuesto efectivamente se cumple, entonces de veras esta fórmula que yo podría estimar con datos me está aproximando beta 2. Si no, esto no es 0, entonces yo no puedo hacer este despeje que hice aquí abajo, tan sencillo como eso. Entonces, los supuestos no son un capricho, son cruciales, son los supuestos de identificación. Entonces, no decíamos, si yo ya tengo los datos, puedo utilizar información, lo puedo generalizar. Este caso era una sola variable, ¿no? Teníamos una sola X. Ya hemos insistido, ¿no? Que ese no es un caso muy interesante. No voy a trabajar muchas veces con una sola X, voy a tener muchas X. Aquí ya lo derivamos para una, y era suficientemente fácil derivarlo para una para hacerlo en un par de diapositivas. Lo podemos generalizar a no una X, sino un montón. En esto sí ya no me voy a detener en derivarlo, pero bueno, los que ustedes conozcan esto, llegamos a un modelo que se llama el modelo de mínimos cuadrados en 2 etapas. Es la generalización de lo que acabamos de ver hace un momento, para el caso donde tengo no una X, sino las que ustedes quieran. Y un problema de homogeneidad que voy a resolver con variables instrumentales. ¿Cuál es la intuición de este modelo? Este modelo funciona, como se dice aquí, en 2 etapas. Lo primero que voy a hacer es utilizar mi variable o mis variables instrumentales para obtener una estimación de X gorrita. Esta es la predicción que yo hago de X. Ya que tengo esta predicción, voy a utilizar, en lugar de utilizar X, voy a utilizar la predicción de X. Vamos a verlo en un diagrama, ¿no? Cómo puede funcionar esto un poquito mejor. Entonces, en el diagrama regresamos otra vez a donde la variable que yo quiero explicar es... la regresión que yo tengo es una regresión de Y contra X, una sola variable. Y entonces, a ver, déjame, voy a tratar de usar este lápiz a ver qué tanto funciona. Pues lo que estoy diciendo, sí, esto no va a funcionar. Mejor lo voy a hacer verbal, porque creo que no soy tan bueno utilizando el lapicito Entonces vamos a hacerlo de manera verbal. Lo que tengo aquí es una sola regresión, una sola variable. Estoy corriendo una regresión. Quiero explicar a Y utilizando X. Pues por eso tengo esta parte aquí. Quiero explicar Y utilizando X. Lo que tenemos aquí, esta es la parte común entre X y Y. Esa es la información común entre las dos. Vamos a decir que esta parte amarilla es el error. Es decir, es todo lo que es Y, pero que no está relacionado con X. ¿Sí? Entonces, acuérdense, mi objetivo es tener una regresión donde utilizo la variable X para explicar a la variable Y. Que hay un término de error, ¿no?
Ese término de error decimos que es la parte amarilla. Entonces, cuando yo corro una regresión lineal, lo que hago es usar la información que es común entre X y Y para obtener esta estimación de beta 2, el efecto de X y Y. Y así funciona todo muy bien. El problema que tengo de endogeneidad, lo podríamos ver, ¿no? Abusando quizá un poquito aquí de los diagramas, lo podríamos ver como un problema en el cual el error que antes yo dije que era lo amarillo, ya no es lo amarillo. El error en realidad es tanto lo amarillo como lo rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo una parte del error, esta parte roja, que me va a servir, perdón, que está relacionada tanto con Y como con X. Entonces, este es el problema de endogeneidad. ¿Por qué? Porque la parte roja está en X, es decir, si el error es lo amarillo y lo rojo, una parte del error está relacionada con X. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tenemos un problema, ya hablamos de él, porque entonces estamos diciendo, yo estoy usando, al correr una regresión, utilizo toda esta información de X para tratar de explicar Y, pero en realidad parte de esa información no solo es X, también es el error. Entonces yo ya no sé si lo que explico es X en Y o es parte del error también en Y. Toda esta parte es la parte, digamos, ¿no? Como libre de error, ¿no? La parte azul clarito y la parte morada son estas partes de X que no tenían error. La parte problemática era la roja. Hasta ahí lo que decimos es, mientras yo estuve en este mundo, estaba muy bien con una regresión lineal. Y contra X y de ahí sabía cómo sacarla. Si ya me estoy moviendo en este otro mundo, ahora tengo un problema, porque si utilizo simplemente la información de X para explicar Y, tengo un componente de error. ¿Okay? Entonces, ahora decimos, bueno, vamos a incluir la variable instrumental. ¿Este es un buen instrumento, sí o no? Bueno, ¿no? Abusando igual otra vez un poquito del diagrama, lo que tenemos justo en esta variable instrumental es, está relacionada con X, es decir, hay un traslape entre Z y X, que es todo esto. Entonces es relevante. Y es exógena, ¿por qué? Porque no está correlacionada con el error. Acuérdense, el error dijimos que era lo amarillo y lo rojo. Pues la variable Z no se traslapa ni con lo amarillo ni con lo rojo, pero sí tiene un gran traslape sobre X. Entonces, en principio, es una buena variable instrumental. ¿Para qué nos va a servir? ¿Cómo funciona la variable instrumental? Y aquí es donde entra esta lógica de mínimos cuadrados en dos etapas. ¿Cómo funciona el modelo? Tiene dos etapas. Tu primera etapa lo que hacemos es decir, voy a utilizar a Z para tratar de explicar X. Es el paso 1. Entonces voy a utilizar esta información que hay en común entre Z y X. Entonces como que corro una regresión ahora de X contra Z. La que a mí me interesa es una regresión de Y contra X. Primero voy a correr una regresión de X contra Z. Esa es una regresión, digamos, que voy a utilizar de manera temporal. Déjame ver si le puedo hacer contexto, que eso me sale mejor, para no estar hablando tan en el aire. Es decir, ahora yo voy a correr una regresión que sea X es igual, vamos a usar este A más beta con Z. Quitamos esto ahí. ¿Okay? Entonces estoy diciendo, en la primera etapa voy a correr una regresión donde lo que tengo es, voy a utilizar Z para explicar X. ¿Sí? Estamos haciendo esta parte. Entonces voy a utilizar la variación, la parte común entre Z y X para explicar X. Lo que voy a hacer además es, ¿no? Entonces ya tengo esa parte y después voy a decir, bueno, con esa información obtengo una predicción de X. La predicción no es otra cosa más que aquella parte de X que yo puedo utilizar, que yo puedo explicar únicamente utilizando Z. ¿A qué voy con esto? Me voy a esta relación. Entonces, lo que yo voy a poder explicar, a ver, déjenme, me regreso un poquito. Entonces estoy tratando de correr una regresión como esta. Voy a usar Z para explicar X. ¿Sí? Entonces voy a utilizar, ¿qué parte de X puedo explicar con Z? Pues solamente la parte común. Todo lo que está afuera, es decir, este componente de X, esto rojito y esto azul, no tienen nada que ver con Z. Entonces, si yo únicamente utilizo Z para explicar X, la parte de X que voy a poder explicar es esta parte naranja con la morada. ¿Sí? Espero que eso quede claro. Entonces, ¿no? Lo voy a repetir. Si yo quiero usar Z para explicar X,
esta es la única parte de X que puedo utilizar usando Z. Esta no la puedo explicar porque Z no tiene nada que decirme sobre esta parte, Z tampoco me dice nada de esto y ni tampoco nada de esto. Entonces, eso es lo que llamamos la primera etapa, explicar una parte de X únicamente con Z. En la segunda etapa, lo que hacemos, lo que hace este modelo, lo que hace este modelo de variables instrumentales es, la segunda etapa, sí corro la regresión que me interesaba. Es decir, voy a correr otra vez la regresión original, voy a decir Y es igual, las letras aquí, C, bueno, vamos a decirle como la tenemos, ¿no? Beta 1 más beta 2, X. Aquí me va a costar más trabajo dibujarlo, pero en realidad no va a ser X, va a ser, déjame ver si no me complico mucho. Voy a ponerle el... No soy usuario de... Estoy trabajando en una PC, yo soy usuario de Mac, entonces no me llevo bien con esto. Pero le voy a poner un asterisco para notar que es distinta. ¿A qué me refiero con esta regresión, que era la que nos interesaba? La diferencia es que no voy a usar X, voy a usar esta X asterisco. ¿Qué es X asterisco? Es la predicción que yo hice en mi primera etapa. Entonces, en mi primera etapa utilicé Z para explicar X. Me quedé, esta X gorrito, esta X, perdón, asterisco, es todo esto. No es toda la X. ¿Por qué? Porque yo no pude explicar ni esto, ni esto, ni esto. Es esta parte de X que sí pude explicar utilizando Z. Eso es bien importante. Entonces, esta X asterisquito va a ser esta parte. Y lo que yo voy a hacer ahora es decir, bueno, esta es la información que voy a utilizar, ahora sí, para tratar de explicar Y. ¿Qué es lo que sucede? Yo tenía un problema antes, cuando utilizaba X para explicar Y. ¿Por qué tenía ese problema? Porque tenía esta parte roja. Al usar X para explicar Y, estaba cometiendo o cayendo en un problema porque tenía parte que estaba correlacionada con el error, la parte roja. Invité a la variable instrumental y la variable instrumental resulta que ahora corro la primera etapa y ya no voy a usar X, voy a usar X asterisco, para explicar Y. ¿Qué ventaja tiene? Que ya no tengo la parte roja. ¿Sí? Entonces, utilizo menos información de X. Pero al hacerlo, estoy perdiendo, digamos, una parte que me servía, ¿no? Lo cual es lamentable, pero también me estoy deshaciendo de la parte que estaba relacionada con el error. Entonces, eso es lo que hace una variable instrumental. Una variable instrumental me permite quedarme únicamente con la variación exógena. La variación de X, que yo estoy seguro que no está relacionada con el error. ¿Cómo sé eso? Porque ese es el supuesto que estoy haciendo sobre mi variable instrumental. Mi variable instrumental es exógena. Si yo uso una variable exógena para explicar la X, lo que explico de X tiene que ser exógeno. ¿Sí? Esta parte es una parte, ¿no? es importante, es la parte intuitiva de cómo funciona el modelo. Espero haberlo explicarlo bien, si no, bueno, tratan de ver un poquito la lógica del diagramita. Pero la clave es, si me quedé únicamente con la parte exógena, ya no tengo nada del error, entonces utilizo, por eso es el modelo en dos etapas. Primera etapa, limpio, digamos, a la variable X de la parte endógena. En la segunda etapa me quedo únicamente con la parte exógena de esa variable X para obtener el mismo coeficiente que me interesaba. Aquí me hacen una pregunta sobre, que es muy relevante, ¿no? O sea, estamos partiendo claramente esta X, o sea, me estoy quedando yo con menos información y estoy explicando menos que cuando tenía la X completa. La X completa explicaba todo esto de la relación entre X y Y. Aquí X asterisco solamente está explicando un pedazo más chico todavía, ¿sí? Es menos información. Tiene la ventaja de que esta información ya no es endógena, entonces puedo hablar de causalidad. Tiene la desventaja de que está hablando de una porción más pequeña de X, y entonces el problema, digamos, esta es una parte como más técnica, ¿no? que tendríamos que tener mucho más tiempo para poderlo hablar. Pero uno de los problemas al usar variables instrumentales es que tenemos que ser cuidadosos sobre para quién es válido el resultado causal que vamos a medir. ¿Sí? Y eso es bien importante, sobre todo para evaluación de impacto. No, eso lo voy a dejar, digamos, como un poquito en el aire, pero sí es crucial tener bien claro que tengo menos información
y entonces mi evaluación de impacto puede ser que solo sea válida para un subconjunto. Es lo que en la literatura se conoce como el Local Average Treatment Effect. Es un efecto local. Voy a poder encontrar con variables instrumentales solamente el efecto del programa para una parte más pequeña de la población. Pero insisto, no tenemos el tiempo como para entrar en todo el detalle técnico, pero es un muy buen punto, ¿no? Al tener una correlación más pequeña o menos información, pierdo algo. Gano la causalidad, que es muy importante, porque si no me servía de nada la regresión lineal, si no puedo hablar de causalidad, pero es una causalidad para un subconjunto. Ahora, hay una serie de pruebas, ¿no?, que se tienen que hacer, pruebas técnicas, las voy a mencionar, no vamos a entrar en el detalle de derivarlas, ni mucho menos. No, se tiene que hacer una prueba de endogeneidad, es decir, de veras tengo evidencia de que había un problema de variable repetida. Tendría que hacer una prueba de exogeneidad, que la puedo hacer únicamente cuando tengo, digamos, si tengo una variable endógena y tengo por lo menos dos variables instrumentales, puedo tratar de hacer una prueba para ver si efectivamente mis instrumentos son exógenos. Y hay otra que tiene que ver con instrumentos débiles. Pues los dejo ahí un poco para que sepan que existen estas pruebas y tendrían o que hacerlas ustedes cuando estén aplicando variables instrumentales o que pedírselas a la persona que está haciendo el estudio. Nada más para dejar muy, ¿no?, como gráficamente qué es esta lógica de instrumento débil, ¿no?, porque no habíamos hablado de debilidad. Aquí tenemos un instrumento que es relevante, estamos diciendo. ¿Qué quiere ser relevante? Que hay correlación entre Z y X. Aquí este instrumento es fácil de decir, no es relevante. ¿Por qué? Porque Z y X no están relacionados. El tema de instrumentos débiles es algo más sutil y tiene que ver justo con esta pregunta a la que me trataba de responder hace un momento. ¿A qué nos referimos con débil? Bueno, ¿qué tan pequeña tiene que ser esta parte? Acuérdense, esta es la partecita. Si yo solamente utilizo X estrella para explicar Y, esta es la parte que voy a poder explicar. ¿Qué tan pequeño es eso para que siga teniendo sentido? Eso parecería, bueno, esto es suficiente, puede ser. Esto a lo mejor ya es un instrumento débil. ¿Qué quiere decir? Que sí es relevante, pero muy poquito correlacionado, se explica muy poquito. ¿Sí? Entonces eso es importante realmente, ¿no? Esta idea de la prueba. Tenemos que hacer una prueba adicional. Yo hablé relevancia, exogeneidad, y la práctica en la actualidad también tenemos que hacer una prueba que los instrumentos no sean débiles. ¿Sí? Y eso se refiere. Entonces, relevancia está relacionada con relevancia es más fuerte. Este es un instrumento que no es relevante. Es como los dos últimos dígitos a los que hacía referencia antes, ¿no?, estas variables aleatorias. No está relacionada la variable aleatoria con X. No relevante, es fácil, digamos, descartarlo. Es más complicado esto. ¿Esto es débil o es suficientemente fuerte la relación? ¿O necesito una relación más fuerte como esta? No queda claro. Eso es una prueba que se tiene que hacer. Déjenme cerrar estas ideas regresando un poco a la parte de asignación aleatoria. Cuando hablábamos de asignación aleatoria en la sesión pasada, hablábamos de cumplimiento perfecto, ¿no? Es decir, si yo en mi computadora decía escribidos van a ser grupos de tratamiento, entonces quería decir que iban a tomar el tratamiento, ¿no?, o que la política iba a ser implementada en ellos. Y si yo decía que alguien iba a hacer un grupo control, ese grupo control también iba a tener no iba a recibir el tratamiento, ¿no? Eso entendemos por cumplimiento perfecto. Lo que yo defino de manera aleatoria, quién es el grupo control, quién es el grupo de tratamiento, en la práctica se cumple a la perfección. En la realidad eso es muy complicado, ¿no? Hay muchas veces donde el cumplimiento no es perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que hicieron todo el esfuerzo por hacer un programa actualizado, tenían la autorización, lo pensaron, se aseguraron de que tuvieran suficiente tamaño de muestra, etcétera, etcétera. Y a la hora de que aplican el programa, después empiezan a dar cuenta que hay gente que estaba en el grupo control que recibe el tratamiento. O hay gente que estaba en el grupo de tratamiento que no lo recibió. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una mala noticia desde el punto de vista de que ya no podemos hacer una diferencia de medias, como lo habíamos hecho antes. ¿Está todo perdido? No. Aquí es donde entra uno de los usos para variables instrumentales. ¿Por qué? Porque yo puedo usar la asignación aleatoria como una variable instrumental. ¿Cómo funciona esto? Bueno, acuérdense que yo lo que quiero ver es cuál es el efecto, ahora sí, ¿no?, del tratamiento en una variable Y. ¿Cuál es el efecto de tener el tratamiento
de recibir el tratamiento del programa en una variable de interés, ¿no? La Y, que va a ser ingreso, salud, etcétera, etcétera. Y yo les digo, bueno, la asignación aleatoria puede ser una variable instrumental. ¿Por qué? Bueno, va a cumplir con el supuesto de exogeneidad. ¿Por qué? Porque fue aleatoria. La asignación sí fue aleatoria, no el cumplimiento. La asignación fue aleatoria. Entonces, no tendría por qué afectar a la Y, ni tendría por qué estar relacionada con el error. ¿Va a ser relevante? Bueno, sí. ¿Qué quiero explicar? Estoy tratando de explicar asignación aleatoria con participación en el programa. A pesar de que está contaminada, ¿no? De que hubo un problema de contaminación o de que no se cumplió el cumplimiento perfecto, sí esperamos que la asignación se haya cumplido con un cierto nivel. Vamos a decir, no sé, 90% de los que definimos para que iban a recibir el tratamiento lo recibieron y únicamente 10% del grupo control recibió el tratamiento. Entonces, hay una muy alta correlación entre lo que yo definí desde el punto de vista aleatorio con lo que sucedió. Entonces, es relevante. Mi asignación aleatoria me va a ayudar a explicar quién tiene y quién no tiene el programa. No al 100%, porque no fue un cumplimiento perfecto, pero lo único que necesito es correlación. Entonces, la asignación aleatoria la puedo usar como una variable instrumental. Uno, porque es aleatoria, entonces es exógena. Dos, porque está claramente relacionada con quién sí tiene y quién no tiene el programa. Bien, entonces eso me va... ¿Qué quiere decir esto? Que no está todo perdido. Ya no puedo hacer no basta con hacer una diferencia de medias, pero puedo hacer una regresión con variables instrumentales, donde mi variable instrumental es la asignación aleatoria. Entonces recupero mucho de lo que yo había tratado de construir con asignación aleatoria perfecta, porque tengo un instrumento que no lo tuve que buscar por todos lados, ni lo tuve que inventar, yo tenía esa información. Antes de seguir con esto, me decían, para crear o garantizar la variable instrumental, hay que asegurarse que el instrumento no incluya el error. Sí, efectivamente, es crucial. Necesitamos que se cumpla el supuesto de que la variable instrumental no está relacionada con el error. Si no se cumple eso, entonces no es una buena variable instrumental. Regresando a este ejemplo en el que estoy ahora, por eso puede ser muy útil la asignación aleatoria. Entonces, esta es como estas reglas o esta cuestión institucional. La persona en su computadora sabría aleatoriamente a quién le asignaron tratamiento y control. Después tiene la información, digamos, ya de campo, verídica, de decir, pues este individuo sí recibió el tratamiento. Eso es lo que yo quiero ver, quién tiene el tratamiento y cómo le va en sus variables de outcome, ¿no? En las de resultado. Pero puedo usar en mi computadora, a esta persona yo le asigné el tratamiento, en esta no, y esa es mi variable instrumental, insisto, es exógena, porque yo la diseñé de manera aleatoria. Otro uso potencial que tiene que ver con promoción aleatoria y variables instrumentales, ¿no? ¿Cómo podríamos, digamos, desde el principio construir una especie de variable instrumental? A lo mejor en algunos contextos no es posible hacer asignación aleatoria, ¿no? Porque a lo mejor es un programa de cobertura universal. Entonces, no hay ninguna manera bajo la cual yo le pueda negar a alguien el acceso a ese programa. Podría de todas maneras decir, ok, como lo quiero evaluar, voy a tratar de generar una variable instrumental. Una posibilidad que se ha utilizado es aleatorizar no la asignación del programa, sino la promoción del programa. Entonces yo puedo decir, todo el mundo tiene acceso al programa, ok, pero yo de manera aleatoria voy a decir, a este grupo de individuos, desde un marco muestral que yo tenía, en estos lugares, o voy a agarrar un montón de comunidades, ¿no? Y en estas comunidades voy a hacer promoción del programa y en estas otras no. ¿Y qué esperaríamos? Bueno, naturalmente que la gente, que los lugares donde yo hago promoción, la participación en el programa sea más alta. Y ahí estoy generando una variable instrumental. ¿Por qué? Porque la asignación, otra vez, es aleatoria, o la asignación a la promoción es exógena por construcción, entonces mi variable instrumental va a ser exógena, no tiene por qué estar relacionada con nada. ¿No? La gente no decidió que yo le hiciera promoción, yo aleatoriamente dije a tener promoción o no. Relevante, ¿por qué? Justamente por lo que acabo de decir, si efectivamente alguien que recibe promoción, ¿no? que sabe, que se entera del programa, eso aumenta la probabilidad de que se inscriba, entonces tengo una buena variable instrumental, porque me puede explicar por qué alguien tiene el programa, pero no está relacionado con ninguna de las variables que están en el error ni con las que afectan la Y. Entonces son dos maneras en las que
podríamos utilizar variables instrumentales, ya sea porque falló la aleatorización o porque desde antes lo pensé y lo que aleatoricé fue la promoción y no la asignación. Claramente las variables instrumentales no están libres de problemas, ¿no? Pero después de esto que hemos estado hablando, ya les habrá quedado claro que es muy difícil encontrar instrumentos válidos. Las pruebas estadísticas a veces tienen sus problemas. ¿No? Justamente si el instrumento acaba no siendo bueno, si no se cumple el supuesto de que el error esté en una variable instrumental, va a acabar saliendo peor, entonces ya no, lo que yo creo que es causal en realidad no lo es. Y debí poner aquí esta parte adicional, ¿no? También estoy haciendo inferencias sobre un grupo de población más chico, ¿no? Sobre solamente aquel que cumplió con esto. Y entonces ese es un tema, una manera de hacerlo, una manera de usar los datos. Me puedo ir por el camino entonces de variables instrumentales para construir todo un contrafactual, como veíamos antes, para resolver el problema de que hubiera incumplimiento en la asignación del programa, o cuando lo que hacía aleatoriamente fue la promoción. Y en un montón de otros contextos, ¿no? Tengo una variable endógena, cuando hay variables sometidas, puedo utilizar variables instrumentales. Ese es uno de los múltiples caminos. Otro camino tiene que ver con utilizar datos panel, ¿no? Entonces vamos a cambiar el switch, vamos a seguir hablando del problema de endogeneidad eventualmente, pero aquí ya no es variable instrumental, es otro método. Entonces déjenme hablar un poquito de esto, ¿no? en el tiempo que nos queda todavía. Hay dos tipos de datos panel y datos de corte transversal repetido. ¿A qué nos referimos con corte transversal repetido? Nos referimos a que yo tengo una muestra aleatoria que es representativa de una población. Imagínense que hago una encuesta a hogares en el 2000 y es representativa de mi país. Y después, en el 2010, hago otra muestra aleatoria a hogares que también es representativa del país, pero son distintos hogares. ¿Sí? Entonces las observaciones son independientes entre los dos periodos. En el 2000 tengo una muestra representativa de hogares de México, en el 2000 tengo otra muestra representativa de hogares de México, pero no son los mismos hogares. Representan a la misma población, pero no son los mismos. Ese es un tipo de datos. El otro tipo es lo que llamamos datos panel. Datos panel, entonces tengo la encuesta en el 2000 a hogares y trato de seguir a esos mismos hogares en el 2010. Vamos a suponer que en el año 2000 aplico 1000 encuestas a 1000 hogares. En el 2010 trato de seguir esos mismos 1000 hogares, probablemente no voy a poder encontrar a todos, pero encuentro a 950, no, a 900. Entonces tengo un panel, decimos, de 900 hogares. Un hogar que observé en el 2000, al mismo hogar lo observé en el 2010. ¿Correcto? Entonces esa es la diferencia entre corte transversal y datos panel. Vamos a hablar un poquito de cómo podríamos usar las dos. Empezaremos con corte transversal. Y lo voy a utilizar para introducir algo que tiene mucho que ver con evaluación de impacto, que quizá hayan escuchado, que es este método de diferencias en diferencias, o DIF-IN-DIF, ¿no? O DID. Entonces vamos a dar un poquito una introducción de eso y lo continuamos el jueves. Entonces tengo estos datos de corte transversal. Tengo dos muestras aleatorias en el tiempo, el año 0, el año 1. Además tengo dos grupos. Uno recibe el tratamiento, política o programa, únicamente en el periodo 1. Nadie recibe el programa en el periodo 0. Hay un grupo que lo recibe en el 1 y hay otro que no. Y tengo además el grupo control, que no lo va a recibir. ¿Okay? Entonces tengo año 0, año 1, un grupo que eventualmente en el año 1 recibirá el programa, un grupo control que no recibe el programa ni en el 0 ni en el 1. Dos puntos en el tiempo, dos grupos, uno control, uno tratamiento. ¿Cómo podríamos utilizar esos datos? Definimos esto que ya habíamos hablado antes, ¿no? Decimos W va a ser 0 si estamos en el grupo control, va a ser 1 si es el grupo tratamiento. Me interesa una variable Y, entonces yo puedo definir cuatro valores esperados o 4 promedios para esa variable Y. Vamos a decir el ingreso. El ingreso para el grupo control en el año 0, el ingreso para el grupo control en el año 1, el ingreso para el grupo tratamiento en el año 0, el ingreso para el grupo tratamiento en el año 1. Entonces yo tengo la información para el grupo control, para el grupo tratamiento, año 1, año 0. Puedo generar estos 4
estos 4 valores esperados, estos 4 promedio del ingreso para cada uno de estos 4. ¿Qué hago con ellos? Ya hemos hablado de eso, por eso me puedo ir un poquito rápido, ¿no? O sea, ese es el ejemplo básicamente gráfico que habíamos visto al inicio de la sesión pasada. ¿Cómo podría medir el impacto del tratamiento utilizando estos datos de corte transversal repetido? Podría olvidarme del grupo control, ¿no? Entonces, simplemente tomar el grupo. Esto es lo que antes llamábamos el antes y el después, ¿no? Entonces, puedo hacer la comparación. ¿Cómo estaba el promedio del ingreso en el año 0 para el que va a recibir el tratamiento? ¿Cómo está el ingreso para ese mismo grupo en el año 1? No son los mismos individuos, pero son muestras representativas de la misma población. Entonces, esto es como el antes, después. Ya hablamos, ¿qué problema hay con esto? Bueno, puede ser que un montón de otras cosas cambien en el tiempo. Efectivamente voy a ver un cambio en la variable, pero no sé si ese cambio en la variable Y o en el promedio de la variable Y se debe al programa únicamente o se debe a un montón de otras cosas que cambiaron en el tiempo. Si hubo crecimiento en la economía, si hubo un huracán que le afectó de manera negativa, si hubo crecimiento poblacional, hay un montón de cosas que cambian en el tiempo. Entonces, si yo hago un antes, un después, pues no puedo decir fue el efecto del programa, simplemente es el efecto del tiempo. Entre esas cosas fue el programa, pero todo lo que haya cambiado entre el año 0 y el 1 es lo que me puede explicar la Y, y eso no es satisfactorio. Alguien podría decir, bueno, ok, el tiempo me está metiendo en problemas, vamos a olvidarnos del periodo 0, porque en el periodo 0 no había pasado nada. Vamos a comparar el grupo control contra el grupo tratado. Es decir, voy a comparar estos dos promedios. ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, de hecho, igual ya habíamos hablado de este caso. ¿No? Es que entre los dos grupos puede haber diferencias que se deban a otra cosa. No al programa, sino diferencias que ya existían entre esos dos grupos. Es el ejemplo del que hablamos en la sesión la anterior, ya no me acuerdo. La primera, pues, la diferencia entre las escuelas con libro de texto y sin libro de texto, ¿no? Entonces aquí estaríamos diciendo cuál es el rendimiento escolar en una escuela con libro de texto y en una sin libro de texto. La diferencia no se la puedo atribuir únicamente al libro de texto, se la tengo que atribuir, o parte de ella se puede deber a diferencias intrínsecas, ¿no? Todo este tema de que no hay un contrafactual. Entonces aquí no hay un contrafactual, el grupo control no es un contrafactual perfecto del grupo de tratamiento, porque acuérdense, aquí no estamos hablando de aleatorización, entonces no es aleatorio quién es tratamiento y control, entonces no es un contrafactual. Y en el anterior, antes y después, el mismo grupo poblacional no es un control de sí mismo porque el tiempo cambiaron muchas cosas. Entonces, este es visto de otro modo, los dos problemas de los que habíamos hablado antes, el antes y el después, y el control del tratamiento, porque son contrafactuales falsos. ¿Okay? Ninguna de las opciones me construye un contrafactual válido. ¿Cuál sí es un contrafactual válido? Y esto les dejo ahorita la introducción y lo vemos con calma en la siguiente sesión. Un posible contrafactual válido es lo que conocemos como diferencias en diferencias, que no es otra cosa, ¿no? Que de repente suena como extraño, ¿no? Y cómo se hace y cómo se utiliza. La verdad es que solamente son dos restas, ¿sí? Es la diferencia de una división, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la diferencia entre el grupo, entre los grupos en el año 1 y la diferencia en los grupos en el año 0, y luego calculamos la diferencia de esas dos. Es decir, son dos restas. Estoy tomando qué tan distintos eran los grupos en el año 1, qué tan distintos eran los grupos en el año 0. Y a eso es a lo que conocemos como diferencias en diferencias. ¿Cuál es la intuición? Y con eso terminaríamos hoy para, les digo, continuarlo con calma después, en la siguiente sesión. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos diciendo, aquí no existía el programa. Y a lo mejor los grupos eran distintos. Por eso estoy tomando esta primera diferencia. Vamos a suponer que hablamos de ingreso. Vamos a decir, el ingreso del grupo tratamiento sin programa, porque otra vez en el año 0 ninguno de los dos tiene programa. Tomamos esta diferencia y resulta que en promedio el grupo de tratamiento tiene un ingreso de 100 pesos, de 100 dólares para arriba del grupo control. Entonces, al hacer esta diferencia me sale que la diferencia es 100 dólares. ¿Sí? Una diferencia intrínseca a los dos grupos. Pasa el tiempo, aplicamos un programa. Vuelvo a medir la diferencia entre estos dos grupos.
Y ahora me sale que la diferencia entre estos dos grupos ya no es de 100. Ahora esta diferencia en el año 1, después de que aplicamos el programa, es de 120. Y entonces, a favor de este tiene $120 más en promedio que este grupo. Si saco la diferencia de las diferencias, es decir, estos 20 menos estos 100, no me va a salir 20, es la diferencia de diferencias. La intuición detrás de esto. Estamos diciendo, este grupo tenía en promedio una diferencia de $100 entre ellos. Aplicaste el programa y esa diferencia se abrió y ahora es de 120. Entonces, la diferencia causada por el programa, podríamos empezar a argumentar, no son los 120, ya eran distintos de modo tal que estos tenían un ingreso 100 más, pero ahora se volvió más grande. Entonces, lo que sí causó el programa, entonces es el argumento que estamos haciendo, que son los $20 de diferencia. Estoy controlando, esta diferencia entre ellos se vuelve una especie de contrafactual. No eran iguales, pero yo conozco qué tan distintos eran. Eran $100 distintos en promedio. Ahora son $120 distintos en promedio. Si lo que cambió fue que ahora hay un programa, bueno, entonces efectivamente el programa le puede atribuir esos $20 de diferencia. Ok, entonces con esto es buen momento de terminar, además de que ya estamos en el tiempo. Retomamos en la siguiente sesión un poquito más en la intuición de esto de diferencias en diferencias, ¿no? Lo vemos con un poquito más de calma algunos de los siguientes puntos, lo vemos gráficamente, ¿no? Empezamos un poquito a atacar la parte intuitiva, pero la intuición, la fórmula, ¿no? ya la tienen, ¿no? Y esta parte de la clave es que estoy controlando qué tan distintos eran antes del programa y entonces puedo ver si esa diferencia se hizo más grande o se hizo más chica. Y el que se hayan acercado o alejado, se lo voy a tratar de atribuir, o se lo voy a atribuir, perdón, al programa. Entonces, bueno, con esto terminamos por hoy. Y en la siguiente sesión retomamos esto de diferencias en diferencias y los otros dos métodos que nos falta hablar, que es el método de Propensity Score Matching y el método de regresión discontinua. Entonces, como para que tengan toda esta visión a vuelo de pájaro de los métodos cuasi experimentales. Muchas gracias por su atención y bueno, nos vemos en la siguiente sesión.